Bueno, tenemos en línea a un amigo de la casa, además, además de ser amigo, es un hombre que hasta hace muy poco tuvo un programa acá en la programación de Radio Sónica, ahora está cumpliendo funciones en el Poder Ejecutivo Nacional, en el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo estás, Gabriel Fuchs, Fernando Barrera, Javier Liaño, Matías Linares te saludan? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Bien, ¿vos? Bien, bien, aquí, Bueno. sobreviviendo. Bueno, en realidad queríamos hablar con vos para que nos cuentes, en virtud de las medidas de restricción adoptadas en la semana pasada, ya prácticamente después de haber pasado el fin de semana, cómo evalúan la situación de las medidas que se adoptaron y el cumplimiento fundamentalmente por la sociedad de las medidas que tomó el presidente. Bueno, como todos saben, las medidas empezaron a regir a las 8 del viernes. Es decir, hoy es el primer día laboral estricto sensu, en el cual hay de 8 a 6 de la mañana, en el cual podemos evaluar. Ha sido muy bueno el cumplimiento. Debo decir, primera cuestión, nosotros estamos midiendo, junto con la Agencia de Seguridad Vial y junto con corredores urbanos, el flujo de los automóviles, por lo menos en los controles que tienen que ver con los puntos que están en los accesos, es decir, Richeri, Puente Porredón, Puente La Noria, Autopista del Oeste a la zona de Ituzaingó, etcétera. Son 10 puntos. En total, el flujo ha disminuido la mitad en algunos casos, más de la mitad en otros. Ajá, bien. Eso demuestra que efectivamente bien. Después, lo que estamos viendo es en la zona de la provincia un cumplimiento bastante alto, en el AMBA, estamos hablando del AMBA, ¿no? La zona del AMBA, un acatamiento bastante alto de todos los elementos y un bajo cumplimiento de la Ciudad de Buenos Aires durante el día. Durante la tarde y noche, la Ciudad de Buenos Aires están cumpliéndose mejor las restricciones, pero por ejemplo los restaurantes y bares, que parte del esquema es que solo atiendan afuera, están atendiendo adentro y afuera durante el mediodía. Sí. Ayer fue muy notorio eso, pero no, durante la noche prácticamente la ciudad a las 19 hasta aquí, nosotros hemos recorrido incluso en helicóptero, estamos teniendo una visualización con cámaras, con toda la información. El cumplimiento de la sociedad ha sido muy alto, más allá de los delirios, de llamados a resistencia cívica, de cosa extraña, ¿no? De los republicanos en el día de ayer, el sábado, perdón, hubo hasta incluso intentos de tirar molotov y cosas por el estilo, ¿no? De los republicanos, demócratas, liberales de la Argentina. Una barbaridad. Ahora vamos a estar profundizando en ello. Pero contame, en materia de transporte público, ¿cómo vienen los controles y el cumplimiento de parte de las empresas y de los vecinos? Sí, yo diría que hay cuatro nodos de trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Un nodo son los 10 puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, que son los que yo mencionaba recién, que es lo estratégico. Un segundo nodo son los ferrocarriles, los trenes suburbanos. Ahí está habiendo un control también, hay más de 1000 efectivos de la Policía Federal. Ya existe una división que se encarga normalmente de eso, está reforzada en este momento. Hay el cumplimiento también, es muy eficiente. En todos los casos hay alguna tensión que se produce cuando se producen las aglomeraciones, sobre todo pasó el viernes a la hora de salida, un poco hoy a la mañana, seguramente pasará de vuelta hoy un poco a la tarde. Hay tensiones normales y nosotros entendemos total y absolutamente esa conducta por parte de la gente. No vivimos en un mundo circunvector, no es una guerra contra la población, esto es una voluntad de cortar la circulación del virus lo más posible, como el presidente nos lo explicó y lo explicó a la población, por 2 semanas, habiendo llegado a picos de 30.000 y estando en una situación que cualquiera con la que uno hable, incluido el suscripto, ha tenido cercanos como nunca. Yo estoy con mi jefe de gabinete, mi jefa de prensa, 2 personas más que trabajan acá, yo mismo estuve aislado hasta el día martes, y esto se repite en casi
cualquier lado. O sea que somos todos conscientes de que estamos en un pico complejo. Hay 8.500 efectivos, 8.500 efectivos de las fuerzas federales trabajando en todo este dispositivo. Decía que hay 4 nodos. Uno entonces son los ferrocarriles, con la empresa, coordinando, otros son los puentes de acceso, otros son los 21 distritos del conurbano, en los cuales hay presencia de las fuerzas federales. En eso estamos ajustando con los intendentes. El día viernes se lanzó el operativo Centinela 2, y en ese operativo se ha distribuido 1.000 efectivos más de la Gendarmería a esa zona, justamente a los 31 distritos del conurbano, que son los más donde ya teníamos una presencia. El cuarto aspecto es que hay algún acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires, que estamos terminando de perfeccionar, pero que lo establecimos el día viernes, de algunos controles de fuerzas federales en algunos puntos que se enlazan con los puntos de acceso. Es decir, en los puntos que están sobre General Paz, cerca a la ciudad, hay otros puntos de control, y así en cada caso. Como si fuera un segundo anillo muy cercano a los anillos de acceso. No hay patrullaje de las fuerzas federales dentro de la ciudad, eso fue lo que se acordó con la ciudad dijo que iba a encargarse de desarrollar eso. Yo creo que está haciéndolo en algunos lados bien, en otros no, y en otros muy light. Hay como una desfasaje de cómo se está trabajando. Así que bueno, ese es el balance, con una disminución muy alta, digamos, del transporte y con las tensiones y lógicas normales. Gabriel, Javier Liaño te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bueno, por supuesto nosotros siempre incubamos a la población a que tome las medidas de cuidado y que respeten las normas y demás, pero me gustaría que nos cuentes qué sucede cuando en un procedimiento como estos, por ejemplo, se detecta que personas que no son esenciales circulando fuera del horario. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Cómo se manejan estos casos? Bueno, primero la sanción la pone la justicia, es decir, la instrucción que tienen las fuerzas. Nosotros hablamos previamente con los jueces y fiscales de turno para establecer algún criterio, pero el criterio final y la voz final la tienen los fiscales. Por ejemplo, mientras veníamos haciendo este mismo control, pero de 0 a 6, se había que por supuesto el volumen era mucho menor y era mucho más fácil de alguna manera desarrollar ese control. A la persona que se la detectara incumpliendo o con una explicación confusa o una explicación no comprobable de su tránsito, se la advertía en primera instancia, se le hacía firmar un acto de advertencia, y si volvía a aparecer, se hacía una comunicación a la Fiscalía que tomaba intervención a criterio de la Fiscalía se podía llegar a darle una probation o hasta confiscar el auto o, en fin, cualquiera fuera la variante. Ahora, también entendiendo que hay una cosa de sentido común, es decir, que si yo estoy pasando una hora después, pero estoy yendo rumbo a mi casa y puedo demostrar que vengo, las fuerzas federales no estamos, insisto, lo que se está buscando es un volumen de tráfico que está vinculado a situaciones que puedan generar contagio en forma concreta. Entonces, si alguien salió de su trabajo a las 7, quedó detenido por el tráfico, y luego por los controles, y no sé qué, entonces pasa una hora y media después del horario que salió uno, y va rumbo a su casa y puede comprobarlo, va a primar el sentido común. Pero lo que sí es que todos van a ser controlados. Todos van a ser controlados. Es decir, que cualquiera que pase a las 20 horas por un control va a tener que parar. No es que sea aleatorio. Durante el día sí hay controles aleatorios. Tampoco alcanza la categoría de esencial, porque hay que ser esencial y demostrar que ese horario es tu horario de circulación. Las dos cosas. Así que ese es más o menos lo que estamos haciendo. Tal cual. Estamos hablando con Gabriel Fuchs, que es secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Gabriel, a ver, nosotros, como bien decía Javier, venimos sosteniendo permanentemente y más en este tiempo la necesidad del cuidado personal y de la atención a todas los medios que hay que tener para evitar la circulación del virus. Esto es el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero uno se preocupa cuando la sociedad no responde, pero se preocupa más cuando las autoridades políticas asumen también una actitud irresponsable y en el medio de una situación crítica como la que estamos viviendo en la región metropolitana, con un sistema de salud casi colapsado, con en algunos casos un 95 y un 100% de las camas ocupadas. Esto es algo que venimos hablando en el programa desde hace semanas y desde la semana pasada y esta profundizándolo. Ve algunas autoridades políticas como que están especulando con esto de la salud y con esto de las medidas de cuidado en medio de un año electoral, tratando de capitalizar algo que la verdad es necesario que hagamos porque la pandemia nos está afectando a todos, como vos bien decías. Entonces, me preocupa eso de que algunos instalen que hay un toque de queda, otros instalen que en realidad hay una intervención federal en la ciudad de Buenos Aires, o bien que avancen con un juzgado que es incompetente en el análisis de un decreto nacional y desconozcan una decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en materia de presencialidad de los alumnos en las escuelas. ¿Cómo lo ves vos? A mí me preocupa este grado de irresponsabilidad de cierta dirigencia política, porque a la sociedad le puedo reclamar, pero a la dirigencia política además le tengo que imputar la responsabilidad por esta especulación. No, eso es absolutamente así. Estamos asistiendo a algunas situaciones ridículas. La presidenta del principal partido opositor de la Argentina, que además por supuesto representativo de muchos argentinos, vaya a manifestarse directamente a la Casa de Gobierno cuando anteriormente fue ministra de Seguridad, y seguramente si hubiera habido 3 o 4 que hubieran tenido esa conducta, probablemente hubiera generado una instancia represiva. Nosotros no solo nos estamos reprimiendo a las situaciones estrictamente de flagrancia, sino que entendemos que esto rige las libertades democráticas y rige la Constitución Nacional. No hay toque de queda, no hay estado de sitio. Lo único que hay es que hay que cumplir las normas que el ley implica. Y eso es lo que estamos haciendo saber a todo el mundo y en todas las situaciones donde se están produciendo, inclusive algunas zonas de violencia complicadas, que yo quiero advertir sobre eso. Entonces, el otro día vimos frente a Casa de Gobierno como un grupo pequeñísimo de 200 personas que hubiera sido fácilmente individualizable y encerrable, tiraron vallas e incluso arrojaron objetos. Nosotros estamos terminando un peritaje, pero posiblemente haya sido una molotov contra la Casa de Gobierno. Jóvenes que vienen de estos nuevos actores republicanos, libertarios, etcétera, etcétera. Así que eso es una derecha y una ultraderecha violenta que hay en la Argentina. Pero después está la actitud de los que tienen capacidad de gestión, los que pueden también de alguna manera mejorar esa situación, y yo me extraña porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires también está colapsando. No es solamente que es un problema conurbánico. Es decir, yo tengo colaboradores que tardamos 2 días en la ciudad de Buenos Aires y con obra social en conseguir una cama, y con lo que se supone que además es tener obra social y todas las capacidades delegadas. Así que ni quiero pensar lo que va a pasar cuando esto continúe evolucionando. Están hablando, ruego que no sea así, están hablando de la posibilidad de hasta mayo que esto crezca hasta los 50.000 casos diarios. No hay nada que resista ese número, no hay forma de que resista ese número. Entonces la discusión que se ha politizado alrededor de la presencia por 2 semanas de los alumnos en las escuelas, con movilizaciones donde se usa a los chicos, otra cosa, ¿no?, que sería muy importante analizar, cuando se ha visto en otras situaciones, en movilizaciones sociales y otras cosas, ¿no?, que hay, en general se trata de, se acredita, pero acá parece que es normal que se haga cuando sea la inversa. Bueno, esa es la Argentina patas para arriba que tenemos, con una ultraderecha irresponsable y una oposición que se supone que es la más formal y responsable, generando, miren, el día de ayer, el viernes, en el gobierno uruguayo, que es
por supuesto que nos respeta mucho, es un país querido y hermano, y cualquiera sea quien lo gobierna, así será, pero que muchas veces puesta de ejemplo contra los supuestos arrebatos y cosas, así como antes era el gobierno chileno, en fin, esa cosa de ejemplar. Está proponiendo 2 años de cárcel efectiva para que viole la cuarentena. Imagínense si nosotros propusiéramos 1 año de cárcel efectiva para que viole la cuarentena. ¿Qué sería esto? Sería ya, no sé, la Unión Soviética, pero del año 19, 20, ¿no? Pero es real lo que estoy diciendo. Es real. Es una cosa absurda, totalmente. Entonces, hay una desmesura, por supuesto que es política, hay un intento de socavar la capacidad del gobierno de controlar la pandemia, dentro de la crisis tremenda económica que heredamos, y a mí no me molesta decir que la heredamos, yo creo que hay que ser claro con eso. Así que bueno, eso es el panorama y es la visión que tengo, ¿no? Gracias, Gabriel, por la entrevista, y bueno, desde ya sabes que esta es una tribuna para que puedan plantear toda esta discusión de ideas, que me parece que más en estos momentos tan particulares es bueno que los argentinos y las argentinas escuchemos, ¿no? Escuchemos las voces y nos cuidemos, ¿eh? La situación es muy crítica. Te mando un abrazo, Fernando, gracias por llamar. Gracias.